Hola aprendices, bienvenidos a Ajedrez Aprendiz. En el día de hoy vamos a comprender la letalidad de la que es capaz la defensa Caro-Kann cuando no se juegan alguna de sus variantes principales, que por fines didácticos y a cámara muy rápida vamos a recordar antes que nada. Si el oponente saliera con E4, nosotros haríamos C6, defensa Caro-Kann, en el caso de que queramos emplear ese recurso. Supongamos que nuestro oponente toma el centro, realizando así el centro real, que es la colocación de estos dos peones en E4 y D4, y nosotros avanzaríamos el peón de refuerzo propio también de la Caro-Kann según la teoría, si bien se pueden desarrollar otras piezas y también seguiría siendo defensa Caro-Kann desde el momento que hicimos C6, pues bueno, aquí nos encontramos con lo más tradicional de jugar en las altas esferas, ¿no? Cuando se juega de forma canónica y correcta al ajedrez. Desde este momento nuestro oponente puede tomar dos decisiones. Una es la variante del intercambio, donde como su nombre indica, tomaría en esta casilla de D5, nosotros recapturaríamos con el peón de la Caro-Kann y las negras tendrían un juego muy placentero. Y ahora si rebobinamos un momento, existe también la variante llamada del avance, donde el oponente, como su nombre indica, avanza hasta E5, el peón que había desarrollado en primera instancia, y nosotros atacamos al peón que tiene en D4 con la idea de romper su cadena de peones, quizás provocar la salida de una dama prematura, etcétera, etcétera, etcétera. El oponente suele no querer capturar aquí para no perder su cadena de peones y habitualmente puede responder fortaleciéndola, a lo cual nosotros seguiremos cómo se realizaría la defensa francesa atacando, poniendo más puntos de presión a ese peón inicial que estábamos tocando al principio. El oponente supongamos que refuerza su cadena y nosotros seguiríamos atacando a ese peón, llegando a un punto donde ya capturaríamos lo antes posible y después de las recapturas blancas, digo negras, quedaría bastante bien. De acuerdo, bueno, esto es la teoría y son las dos formas típicas de jugar la Caro-Kann. Cuando no se juega ninguna de esas formas, como veremos en el día de hoy, la Caro-Kann puede ser especialmente letal. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy en una partida interesante, siempre analizada a posteriori, a 10 minutos, una partida rápida contra nuestro amigo Sualle desde Italia, representando, donde hicimos un 90,5 de precisión contra un muy respetable 75,4 y no cometimos errores, aunque sí una imprecisión, ¿no? Bueno, ya veis ahí el ranking de movimientos en pantalla. Volvemos a la partida y sin más dilación vamos a ello. Yo soy Salvador Gallego, el primero de los aprendices, el usuario My Horse for a Kingdom en la plataforma chess.com, mi caballo por un reino, de donde es esta partida analizada siempre a posteriori y donde queremos ver las virtudes de la Caro-Kann. Además, repasaremos algunas partidas míticas, épicas de la historia, donde la Caro-Kann llevó al jugador de turno a la victoria. Hablaremos de todo ello en el vídeo de hoy, así que no os lo perdáis. Bien, ¿cómo continúa nuestro oponente cometiendo este primer fallito técnico en el sentido de que desarrolla pieza por el flanco de rey, no jugando ni la variante del avance ni la del intercambio? Nosotros, ¿qué hacemos? Seguimos fortaleciendo nuestra cadena de peones propia de la Caro-Kann y nuestro oponente realiza lo propio y ya vemos que el termómetro de Stockfish sí le da cierta ventaja, que bueno, siendo blancas no está mal, pero estamos muy cerquita de la igualdad. Bien, continuamos la partida fortaleciendo nuestra cadena de peones, donde aquí lo interesante, y rebobino un instante, es que pudiéramos haber aprovechado antes de cerrar la cadena de peones para desarrollar, desplegar a nuestro alfil de claras hacia el caballo. Y ese sería un movimiento excelente, como vemos con el diagnóstico de Stockfish, porque además hace rayos X a la dama y porque hemos aprovechado para desarrollar pieza. Si bien no se hizo durante la partida, lo que se realizó fue cerrar la cadena de peones y tenemos, por motivos memotécnicos, esta formación de ave o formación de bolas de billar si somos más de pub, donde como vemos el motor de ajedrez la diagnostica como la mejor. La otra era excelente y lo que tenía de interés, que está por debajo en el ranking, y lo que tenía de interesante era que desarrollábamos pieza bien. En todo caso hicimos la mejor, cerrando cadena de peones. ¿Cómo responde nuestro oponente? Bueno, pues viene a tocar a la dama, a hacerle una celada a la dama, de hecho. ¿En qué consiste esta celada? Que si capturásemos este alfil de oscuras, pues nuestro oponente recapturaría con su caballito, dejándonos pues boquiabiertos y eso no va a pasar.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos para evitar ese movimiento considerado excelente por Stockfish? Pues interponemos a nuestro alfil de oscuras, siendo esta también la mejor jugada. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos ayudará a recordar cuando nos veamos en esta situación cuál es la mejor posibilidad frente a las que teníamos, ¿no? Que hubiera sido también avanzar este peón, supongamos, de la columna F, el peón de F7, ¿no? A F6, pues ese tipo de defensas, descartémoslas y aquí vayamos directos al intercambio como se realizó. Nuestro oponente no se preocupa de este asunto, siendo esto un error grave, desarrolla a caballo, y lo que hacemos nosotros, aprovechamos y capturamos al alfil de oscuras por encima del mejor movimiento. Están dos, un gran movimiento como fue este, diagnosticado así por Stockfish, y un movimiento brillante que se suele dar entre un 0,3 y 0,5% de las veces en mi experiencia y a mi nivel, ¿no? Eso obviamente pues habrá gente que lo tenga en un 2%, 3%, incluso 5%, pero no va a ser mucho más alto prácticamente nunca, puesto que es muy difícil ver un movimiento brillante. Tenemos alguna partida en el canal que sí la muestra, ¿no? Algún movimiento brillante. Por cierto, si es el primer vídeo que veis en Ajedrez Aprendiz, bienvenidos. Aquí lo que hacemos es eso, repasar líneas, tanto ofensivas como defensivas, para descubrir sus temáticas, sus estrategias, sus tácticas que nos encantan, si bien sobre todo aprovechar este repaso de partidas, algo que deberíamos hacer siempre como buena práctica, sobre todo si la partida es interesante y didáctica, pues aprovechar estas partidas para ser jugadores conceptuales, repasando conceptos de ajedrez y siendo jugadores más sólidos. Además, como en el día de hoy, pues contamos temas relacionados con lo que estamos haciendo, ¿no? Con la partida. En este caso vamos a hablar de partidas míticas que se jugaron con la Caro-Kann para que también podáis localizarlas, buscarlas y disfrutarlas. Esto ya son partidas de grandes maestros, no estas partidas amateur, que lo que tienen de positivo es que son más realistas con lo que os vais a encontrar en partidas reales en el tablero, ¿no? Siempre desde un punto de vista de aprendizaje. Bien. ¿Qué hace nuestro oponente a esta salida de alfil de oscuras? Pues captura, siendo este el mejor movimiento, y nosotros vemos rápidamente que el caballito no está defendido y con la dama pues efectivamente recapturamos siendo este también el mejor movimiento. A partir de este momento, ¿cómo se desarrollará la partida? Fijaros lo bonito de la posición. ¿Qué haríais vosotros si fuerais Sualle desde Italia? ¿Qué haríais si fuerais el oponente? Vamos a verlo, si coincide con lo que hace él. Si bien ya vamos a hablar del match, de la partida, mejor dicho, porque un conjunto de partidas hace un match en ajedrez, y vamos a hablar de la partida sobre Vladimir Kramnik contra Garry Kasparov, donde en el histórico match por el Campeonato Mundial de 2000, Kramnik utilizó la Caro-Kann con negras para neutralizar el agresivo estilo de Kasparov. En la segunda partida del match, Kramnik igualó cómodamente con la Caro-Kann y luego, con la defensa impecable, llevó la partida hacia un final favorable. Esta apertura resultó ser crucial en su estrategia. Bien, continuamos la nuestra. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, vienen a atacar a nuestra dama, nosotros la apartamos y el oponente reataca a la dama, digamos, realizando así una imprecisión con su caballito, y lo capturamos con nuestro peón. El oponente, bueno, simplemente despliega a su alfil de claras con el fin de ir desplegando piezas, si bien tenemos una clara ventaja en este momento. Recapturamos, él recaptura y queda libre la columna para su dama, algo positivo para él, por eso es la mejor según el motor de ajedrez, y vemos cómo continuamos la partida recapturando al estar ese peón indefenso. Nuestro oponente viene a tocar a nuestra dama y nosotros simplemente la apartamos realizando jaque, vuelve a tocar a nuestra dama y la apartamos aprovechando para clavar de nuevo a este alfil que no se podrá mover. Fue en la partida de Tigran Petrosian, que jugó la partida Caro-Kann con negras, ganando contra Boris Spassky en el Campeonato del Mundo de 1966, cuando en su segundo match por el título mundial contra Spassky, Petrosian empleó la Caro-Kann para frustrar los intentos agresivos de su oponente. En la séptima partida defendió con precisión, neutralizando las amenazas de Spassky y logrando una victoria estratégica. Demostró la solidez de la Caro-Kann, se puede convertir en un ataque ambicioso y en una oportunidad
también ofensiva para las negras. Esto es muy interesante y esas partidas pues os recomiendo también localizarlas. Bien, ¿cómo siguió la partida? ¿Qué es lo que hicimos a continuación? ¿Qué es lo que hizo nuestro oponente? Siguió avanzando sus peones y nosotros desplegamos a nuestro caballo preparando ya así el espacio para el enroque de nuestro rey. Nuestro oponente sigue presionando con sus peones, aunque vienen, bueno, sí, en este caso defendido por el alfil, pero es que ese alfil está clavado, entonces simplemente lo capturamos, no puede recapturar. Esto es un fallo por su parte. Él avanza a peón, nosotros enrocamos, terminando así la primera fase del juego del ajedrez. El oponente hace lo propio y ya estamos en el juego intermedio hasta que desaparezca una de las damas. Bien, entonces estaremos en la final. Antes de nada realizamos este jaque y bueno, nuestro oponente pues se aparta con el patriarca, ¿no? Apartándolo del peligro. Y fue en la partida de Bensei Topalov contra Vladimir Kramnik en el Campeonato Mundial del 2006, cuando el tenso desempate para definir el campeón mundial, Kramnik recurrió nuevamente a la Caro-Kann para mantener una posición sólida frente a Topalov. En la partida decisiva, la defensa firme de Kramnik y su capacidad para resistir la presión permitieron que aprovechara un error de Topalov, ganando la partida y asegurando el título unificado de campeón mundial. Así que fijaros el poder que tiene la Caro-Kann y fijaros en esta partida la letalidad que puede llegar a tener y cómo nos está dando ventaja durante la mayoría de la partida. Bien, ¿cómo continuamos nosotros? Renovamos jaque, nuestro oponente viene de nuevo a tocar a la dama cubriéndose. Apartamos a la dama y aprovecha para resarcirse y capturar a ese alfil de claras que está, bueno, al capturar a ese peón con su alfil de claras, quiero decir, disculpad, que a veces se me lían o confunden las piezas cuando estoy narrando muy rápido o estoy pensando en la narración, así que también disculpas por todos los fallos. En este vídeo pido disculpas por los pasados y por los futuros, para que conste en acta que hubo fe de erratas. Bien, ¿qué hacemos por nuestra parte? Subimos a este alfilito cometiendo una imprecisión, además muy incómoda, ¿no? Es verdad que en el fragor de la batalla bueno, nuestro oponente, fijaros que también está moviendo extremadamente rápido, se cometen estos fallos y aquí, bueno, pues yo quedé muy descontento con el fallito, ¿no? Porque me dije a mí mismo, ostras, he querido aquí hacer una filigrana, realmente ahora mismo no recuerdo ni la idea que tenía este movimiento, pero lo pasas mal, ¿no? Cuando cometes estos fallitos. El caso es que, bueno, ¿qué hizo el oponente? Pues en vez de capturar, él ya estaba preparando ahí un poco su red de mate, ¿no? Entonces se olvidó o pasó de capturarnos a ese alfil, lo cual efectivamente es una imprecisión, como bien dice el motor de ajedrez, así que apartamos al alfil pensando en que si llegara a esta torre podríamos capturarla y bueno, salimos un poco del lío, ¿no? Como se dice. Nuestro oponente sigue presionando con sus peones, avanzándolos, lo capturamos. Él captura con su torre, cometiendo así un fallo, si bien antes de recapturar la torre ya estamos viendo que ese escaque está cubierto por el caballo y lo que hacemos efectivamente es subir con la dama a realizar un jaque temático, siempre que tengamos sinergia y conectividad de piezas y podamos, bueno, pues hacer un jaque al rey, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, bueno, el oponente se tiene que apartar del jaque, no le queda otra, es además un movimiento forzado. Y aquí ya podíamos haber hecho un buen avance, bueno, haciendo este movimiento del caballo a F4, si bien somos un poco más ambiciosos de la cuenta y primero capturamos a la torre, él centraliza a la suya, avanzamos con este caballo, que es aquí donde sí podíamos haber hecho el movimiento, porque capturar a la torre no estaba tan mal, era prudente, pero aquí sí teníamos que haber pensado más en este movimiento a F4, pero bueno, en fin, hicimos este, que es efectivamente una imprecisión según Stockfish. Él viene siguiendo con su red de mate, fijaros que aquí ya tendría jaque y luego la dama entraría con mucha fuerza, si bien nosotros ya tenemos ahí al caballito preparado para que la dama llegue a este punto de G2. Él antes sigue insistiendo, quiere bajar a su dama, realizar un jaque, posiblemente o capturar a este caballito o ya entrar a red de mate. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya vamos a hacer nosotros el mate, por eso es un error por parte del oponente de Sualle ese movimiento y el mate se consolida de esta forma. Vamos a ver la partida a cámara rápida.
para poder disfrutarla, ¿no?, a cámara rápida. Y bueno, comentar que la Caro-Kann es una defensa sólida que comienza con los movimientos C6 y D4 o D5. Se caracteriza por ofrecer a las negras una estructura sólida y bien defendida, evitando complicaciones tácticas rápidas. Evita, por ejemplo, el jaque pastor, entre otras virtudes, permitiendo un desarrollo más posicional y estratégico. Así que esas son las virtudes, entre otras, de la defensa Caro-Kann. Aquí vemos este bonito jaque mate y la letalidad que tiene esta defensa cuando el oponente no está muy atento, y el baile que le hemos podido hacer durante la partida quitando la imprecisión con nuestro alfil de claras. Espero que os estén gustando estos contenidos. Si es así, like y suscripción, y recordad siempre que la vida es demasiado corta para el ajedrez. Abrazos a todas y a todos y hasta pronto.